Hora de edificar desde la Iglesia del Millón de Almas. Bien, damos la gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Todopoderoso. Vamos a la palabra de fe. Que Dios nos dé sabiduría, mucho entendimiento, para que usted sepa cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Cuáles son estos deberes que nosotros tenemos para la gloria de Dios? Dice las Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Danos sabiduría. Danos un corazón entendido, que resplandezca tu palabra. Señor Jesús, gracias. Padre, glorifícate. Permita que cada uno tenga claridad de la vida cristiana. Entienda lo que tú dices para poder saber cómo comportarse delante de Dios. Amén. Siéntese, tenga la bondad. De modo, como quien dice, muchos son los llamados, ni muy poco qué. ¿Por qué? Porque la gente no se dispone a que el hombre de pecado sea destruido. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que los que andan en la carne pueden agradar a Dios. Bueno, entonces, usted lo primero que tiene que ponerse a prueba, ¿es espiritual o es carnal? Bueno, y entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del espiritual? Primero, dice la palabra de Dios acerca del fruto del Espíritu y acerca del fruto de la carne. En Gálatas capítulo 5 dice: las manifestaciones del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu empieza, es amor. Entonces, ¿qué pasa? Como el fruto del Espíritu es amor, entonces usted piense, porque Dios le dice: amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué tanto usted ama a Dios? Si lo ama de corazón o de labios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca deja de qué. En cambio, el fruto de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Ahí empezamos a ver. Pero Dios es muy claro. Dice, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Ahora, viene, ¿dónde está el milagro más poderoso? Que el hombre de pecado fue destruido. ¿Qué pasó con el hombre de pecado? ¿Y con qué propósito?
para no servir más al pecado. Hermanos, pongan cuidado porque si no, el Espíritu de Dios no escribe la palabra en su corazón y por eso, hermanos, tenemos una lucha. Usted tiene una lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la lucha de la carne? Que usted quiere hacer las cosas que le gustan, que le agradan, porque a su carne le fascina. En cambio, las cosas del Espíritu, imagínense, santidad, sin la cual... Y él se pone como ejemplo, ser santos. Entonces, ¿cómo obtenemos la gloria de Dios? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Por qué, hermanos? Las oraciones de la carne, Dios mío, ayúdame, eso lo hace la carne. En cambio, el Espíritu rechaza todo espíritu inmundo. El espiritual rechaza aún la enfermedad, porque él sabe que es templo de Dios. Y si no, hermanos, los problemas que se vienen a usted son gravísimos. Usted andando en la carne, pues las enfermedades se aprovechan. Entonces vienen los hermanos, ore por mí, porque es que ya me estoy volviendo tuerta. Bueno, doña Ruperta, está quedando tuerta. Pero la gente no piensa por un segundo que es andar en el Espíritu, sino la gente anda en su carne. Y todas las oraciones van a la carne. Ninguna va al Espíritu. Señor, tengo que esforzarme porque soy espiritual. Señor, esta es tu casa, este es tu templo, tómala. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, hermanos, está ahí en las mismas Sagradas Escrituras. La diferencia entre la carne y el Espíritu. ¿Qué sucede? Dice que una vez se presentaron algunos problemas en la iglesia. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Pero aquí está la clave. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. O sea, que en una iglesia pueden haber carnales, gente endemoniada, gente que no vive la vida cristiana y son un fracaso. Son un problema. Porque aquí mando buscar de entre la multitud específicamente gente llena de ¿qué? Entonces incline su rostro a ver cómo vive usted. Porque ahí es donde está el problema grave. Porque el Espíritu Santo manda a buscar gente llena del Espíritu Santo. Porque no dijo, traigan a fulano, sutano. No, un momentico. ¿Cuántos miles habrían en la iglesia? Si el primer día se cumplieron 3,000 nomás. Después 5,000. Habían 8,000. Y aquí dice muy claramente la Escritura. Entonces, buscad, pues, de entre vosotros, ¿cuántos habrían? Muchos. Pero entre esos había gente llena de la gloria de Dios y otros no. ¿Por qué todos no estaban llenos de la gloria de Dios? Porque nos faltan los carnales, nos faltan los endemoniados, no falta la gente que hace lo que le da la gana, no falta la gente que anda mal. Subraye para que usted mismo diga, un momento, yo tengo que ser en la iglesia
espiritual para que Dios me use. Dios separó aquí entre la multitud los que andaban en la carne. No dijo, coja a 7 ahí de la montonera. No. Y había un montón de gente. Pero dije, búsquenlos. Búsquenlos. Entonces lo primero que vino al corazón de uno, ¿qué es? Señor, tú me encontraste. Yo no te busqué, tú me buscaste a mí. O usted buscó a Dios. Él fue el que nos buscó. Por los medios que sean, lo conocimos. Dice, no ustedes me buscaron a mí, sino yo los busqué a vosotros. Y los he puesto para que llevéis qué. Entonces, cuando el cristiano recibe la palabra y es de Dios, él inmediatamente se limpia de toda contaminación. Que son cosas que uno tiene que sabérselas de memoria, porque si no, hermanos, donde uno no tenga cuidado con la palabra, pasa inadvertido. Como quien dice, el avisado ve el peligro. Entonces, la persona que es de Dios, Dios escribe su palabra. Mire lo que Dios ha hecho para que tengan cuidado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿de dónde salen los carnales que no se han convertido? Entonces, eso es lo que son un problema. No hay fidelidad, no hay agregación, no hay disposición, no hay nada. Entonces, me temo que mucha gente que llega a una iglesia y asiste por un tiempo se pierde. ¿Por qué? Porque la gente, ni aún si la gente supiera lo que estamos haciendo aquí, en estos poderosos retiros de oración y ayuno, oye, hermanos, no nos cabría la gente. Todo el mundo entendido, todo el mundo dispuesto, todo el mundo con un corazón quebrantado. Hay mucha gente altanera, mucha gente grosera, mucha gente que el diablo les da la lengua para hablar pestes. Cuando dice la Escritura, Isaías 58, el verso número 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Entonces, cuando la persona sabe el ayuno, si viene, se quebranta, se doblega, se humilla, porque su carne en este momento está puesta en disciplina. Usted sabe que su carne no lo puede llevar al infierno, porque ya Dios le dijo que el hombre de pecado fue ¿qué? Póngale cuidado. Entonces, ¿de dónde salen los pecadores, los paganos, los irreverentes, los carnales? Porque ellos no han entendido el Evangelio. Y por eso, cuando una persona entiende el Evangelio, hermanos, busca la medicina. ¿Y a dónde está? En un verdadero ayuno. Por eso yo digo, si la iglesia entendiera que es un ayuno, para que no sigan siendo instrumentos del diablo, del pecado, del engaño, de la carne, del error. Porque es que, hermanos, la carne lo lleva hasta el infierno. La carne lo lleva hasta el fracaso. La carne, que son los dolores, enfermedades, ruina, frío, calor, es un problema. Es un problema. Pero en cambio la persona espiritual sabe cómo debe comportarse. Imagínense cómo Dios lo forma a uno.
A mí nunca se me olvida cuando me secuestraron. Me tocaba dormir en el suelo, en la tierra. Entonces yo le oré al Señor Jesús. Le clamé a Él. El primer paso, que yo vi algo muy especial, fue cuando me sacaron de un sitio y llegaron un poco de guerrilleros en un carro. Eran como las 2 de la mañana. Entonces yo me senté en una esquina para agarrarme, por lo que esos iban a alta velocidad en un camino destapado, donde uno se cogiera bien lo bota porque alguien sabe dónde, lo mata. Es como imagínense el diablo haciendo estragos. Bueno, pararon y salieron y lo recogieron. Entonces le subieron y llega una guerrillera y se me sienta en las piernas. Inmediatamente yo reaccioné, dije, Padre, saca la hombría que yo tengo para morir a la carne. Y yo vi cuando ese hombre salió. Yo me di cuenta. Porque después, puede usted imaginarse, una cantidad de muchachas jóvenes de 15, 17, 20 años, todas jovenciticas. Y cuando nos tocaba todos los días una a una quebrada bañarse, a mí me tocaba bañarme en calzoncillos delante de todas ellas. Esas lo hacían delante de mí. Imagínense. Pero como Dios sacó el hombre de mi cuerpo, yo estaba, la verdad, muerto. En ese sentido, nunca pasó nada. Nunca. Muchachas jovencitas, todas. Y bañándose ahí. Imagínense. Viendo uno todo eso, uno tuvo experiencias. Pero como el hombre de pecado fue ¿qué? Destruido. A usted le pasa cualquier cosa y usted busca la manera de cómo, busca quien lo ayude, busca quien le dé algo. Usted busca maneras humanas, no espirituales. Y resulta que Dios dejó el ayuno para que cualquier cosa que nos pase se rompa toda ligadura. Entonces el ayuno tiene, hermanos, un testimonio, un ejemplo. El ayuno tiene una bendición incalculable, que solamente el Señor le dijo a los discípulos, hay géneros que no salen con ¿qué? Entonces, cada vez que usted se disponga a ayunar, sepa que el ayuno le va a traer una bendición. Lo va a libertar de ataduras que usted no ha podido dejar, mañas, resabios que usted no ha podido ser libre, el ayuno lo hace. Entonces, cuando la gente comprende que es el ayuno, eso llega en multitudes. Y no siguen perdiéndose, no siguen corrompiéndose, no andan en su carne. Porque, hermanos, la realidad de todo es que si hacemos campaña de sanidad, eso llega a gente muriéndose. Hermano, Dios lo bendiga. Yo no sé qué me pasó, ore por mí, écheme fuera al diablo, estoy que me muero, no tengo trabajo, no tengo, y ahí empiezan a contar toda la verdad. No, el ayuno es para que usted le hable a Dios en espíritu y le diga, mire, no tengo trabajo, Dios le abre puertas. Estoy enfermo, Él lo sana. Señor, todavía no he nacido de nuevo, hay cosas en mi vida que no te agradan. Señor, el ayuno lo libera. Es algo tan sincero el ayuno, lo hacemos de corazón, que mire para qué sirve el ayuno. Por eso Dios lo escogió, por eso Dios lo dejó, para que cada cristiano sepa qué es lo que Dios va a hacer en un ayuno que usted haga.
que lo que nadie ha podido hacer, usted en un ayuno, Dios se lo va a dar. Para eso es el ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad. Hay muchos problemas, pero demasiados problemas. Hay gente que sufre problemas, ejemplo, cogen el dinero y parece que se les desapareciera. Hermanos, aquí cojan 100 pesos, los sacaban, cojan 1.000.000, los sacaban. Nunca tienen nada. ¿Cuánta gente en los negocios que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que me va mal, que no vendo, que no bajo bandera? El ayuno rompe todas esas brujerías, porquerías, todo lo que el diablo te quiera hacer. Usted se mete en ayuno y oración y Dios te da la victoria. Porque va a destruir todo ahora impía. Todo lo que el diablo maquine, el ayuno tiene la solución. Por eso ahí está muy claro. Sí, hermano. Gente que no puede dormir porque los demonios, las que oyen ruidos, a uno le cogen las patas, a las hermanitas se les suben las costillas. Menos mal que se les suben las costillas, sino como fuera. Delicadísimo eso. Eso es gravísimo. Pero la gente nunca ha abierto su corazón para decir: Señor, voy a entrar en ayuno y oración y no voy a seguir viviendo una desgracia de 20 años, 30 años, 40 años. Porque aquí encontramos ejemplos. Una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años llevaba la mujer del flujo de sangre? Imagínense. Entonces, cuando decidió buscar a Dios, ahí está la clave. Hermano, cuando usted se proponga buscar a Dios, hágalo de veras. Esta lo hizo y encontró la bendición. Entonces uno se preocupa. Porque imagínense un pastor con una iglesia plagada de problemas, los hermanos. Sufriendo los hermanos. Lo primero que pastor puede ser si no se da cuenta. No, yo tengo que darme cuenta que usted tiene que estar bendecido, prosperado, victorioso. Claro, porque aquí vemos la gloria de Dios, echamos fuera al diablo, lo que sea. Pero entonces tenemos que tener un conocimiento claro. Tenemos que tener algo concreto. Bueno, ¿para qué es el ayuno? ¿Qué bendiciones me trae el ayuno? Hermanos, del pueblo de Dios, Dios le quita esa venda, esa ceguera. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos salen para bien. Luego vemos por otro lado la misma presión del diablo para que usted nunca le pueda cumplir a Dios. Pero la gente, es que se me presentó, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Pues usted nunca llegará a hacer nada, porque el diablo siempre lo va a distraer. Siempre lo va a distraer. Siempre. Pero cuando uno tiene carácter, la cosa es diferente. La cosa es diferente. ¿Qué pasa? Que uno toma una decisión y determina y es firme. Firme. Yo había hecho una fortuna y un futuro de algunas cosas. Cuando el Señor me dice: no vuelva, no he vuelto. Qué fortuna ni qué nada. Para mí la bendición de Dios está primero. Pero si yo mismo me corrompo, digo: Señor, pero es que este animalito vale tanto. Pero Dios me dice: deja eso. ¿Qué hago yo? Le doy lugar a mi mente que porque el animalito vale un poco de dinero. No, yo clamo que Dios me dé más dinero que lo que vale ese mugre. O sea que Dios no me puede dar. Yo reprendo al diablo. Pero ahí está la mente dividida. Ahí está el fracaso, que la persona no es firme, que la persona nunca es fiel.
¿Cuándo va a lograr algo? El diablo a cada plan que usted tenga se lo va a dañar. No va a dejar que usted cumpla a Dios nunca. Por eso cuando Él le enseña a uno, Job 22, 21 dice, y determinarás una sola cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá. Pues usted necesita es que Dios fortalezca al hombre espiritual. Pero si usted le sirve a la carne y le sirve a Dios, ¿será que lo que usted haga Dios lo recibe? No, porque usted esté en la carne. Simplemente es un espíritu inmundo de apariencia. Dios le pone una prueba a ver qué tan fiel es usted, y la mayor parte, como son las cosas del diablo y de la carne. Entonces, ¿a quién le obedece? Vimos la semana pasada 3 tipos de personas con diferentes caracteres, emocionados. Y a la verdad el Señor a ninguno de esos aceptó. A cada uno le dijo, vaya, que los muertos se entierren, pero se le murió el papá. Pero a Dios, la visión de Dios es otra. Entonces, piense usted lo lastimero, su carne, sus cosas. Así las puede revolver con las cosas espirituales. ¿Las puede revolver? No, porque usted queda de mentiroso. Por eso, hermanos, el diablo no, para que lo tumbe a uno es muy difícil ya. Pero difícil, porque uno va en contra de las leyes naturales, que son para los naturales, que son para los carnales. Pero nosotros dependemos de las leyes espirituales. Yo a veces cuando yo les digo, hermanos, que estando en la clínica me desperté, yo no hallaba cómo estar aquí. Ya cuando me desperté y quedé en mis cabales, le dije al doctor, me voy de aquí. Ya por último, cuando dijo, no, tiene que durar unos 15 días, le dije, no, yo me voy de aquí. Y voy a pararme y pum, me caigo. Y dije, Señor, pero tengo que salir de aquí. Y en vez de alimentar la fe, no la desgracia, no lo que yo piense, tenga cuidado porque usted alimenta la desgracia y cree que es de Dios, está equivocado. A los 3 días, hermano, yo ya estaba firmando los pies y diciéndole, estas piernas tienen que servir en el nombre de Jesús. Y hermano, yo me las tocaba y era como tocar algo muy, casi me hacía gritar eso. Claro, porque el cuerpo duró casi un mes dormido. Entonces la sangre y todo eso, hermano, es un problema grave eso. Pero empecé a despertarlas, tienen que servir. Ya me senté en el borde de la cama. Y de un momento para otro, en un momento me paré. Y di como 10 pasos, y dije, ya me puedo parar. Al otro día, ¿sabe qué hice? Ya, como ya sabía que me podía parar, me estuve orando casi toda la noche. Señor, yo tengo que pararme de aquí. Entonces, con mucho cuidado, le dije a la enfermera, deme la mano. Me dio la mano y empecé. Ya di como 25 pasos. Y dije, ya estoy mejorando. Ya fui y me acosté y seguí orando. Padre, mañana son 50. Pasado mañana 70. Pero ¿cuándo usted piensa en mejorar? Nunca. No coge el diablo y le pega un pellizco y se queda chillando ahí. No, hermano, échese saliva en cuando sea y diga, se va este dolor. Haga algo. Pero la gente, hermano, deja que el enemigo los lleve de cabresto como un animal. Ya cuando di la primera vuelta, contaba casi 50 pasos y 50 eran 100.
Entonces al otro día 200, 300, 400, 500. A los 15 estaba aquí de pie. Pero humanamente, si yo le pusiera al lugar de la carne, esta era la hora que todavía no se me han despertado las piernas. Esta era la hora que todavía estaba yo lamentándome. Oiga, ¿y cuándo va a ir a la iglesia, pastor? No, porque el doctor dijo que era 1 año. Pero como yo hablo es con el de arriba. Y él me dice, esfuérzate y seas valiente. Mire lo que es la mente humana. Cuide usted esas oraciones en la carne, para alimentar su carne. Hermano, ore en espíritu, para que el espíritu le dé vida. Usted ore en su carne y a nadie le oye. Pero es que mucha gente dice, ay, pastores que han orado por mí. ¿Y usted en la carne qué recibe? No, no, hermano. No, hermano. Eso es delicadísimo. Eso es serio. Cuando la Biblia dice, hagamos frutos dignos de un arrepentimiento, es que si yo hoy tengo que dejar algunas cosas de mucho valor y tengo que invertir, porque no solamente dejarlas, me toca invertir fuertemente, pero no me importa. Yo sé que el día que Dios le plazca, me dice, mire, esto usted hizo por mí, le voy a dar 100 veces más. Entonces me lo merezco. Pero que el diablo me venga a enredar, me venga a enredar el enemigo, y que yo tenga que estar allá de esclavo. No, incline su rostro y mire a ver. Mire a ver. Mire. Hay otro problema delicadísimo. Y mucha gente se ha destruido. Es que hay tantos vicios que donde no le pongamos cuidado, para corregirse uno, hermanos, el diablo sale con las suyas, porque la gente no pone cuidado. Leen, pero el Señor dice, una cosa es la naturaleza espiritual y otra es la naturaleza humana. ¿Cómo usted vive la vida cristiana? Con la naturaleza ¿qué? Espiritual. Entonces usted clama a Dios, gime a Dios, se quebranta y Dios le oye. Pero por eso, hermano, si yo hago oraciones para la carne nunca se va a convertir, jamás. Yo tengo que convertirme en espíritu y ¿qué más? En espíritu y qué más. En espíritu y qué más. En espíritu y en verdad. Mire, aquí hay algo importantísimo que uno tiene que tener cuidado. Pero la gente, pastor, que fulano habla mucha basura. ¿Para qué se mete con ese hijo del diablo que habla basura? ¿Ah? ¿Para qué? Dios le prohíbe. Dios le prohíbe. Dios le prohíbe. Cuando hay casos que dice la Escritura, se oye que hay entre vosotros fornicación. Primera carta a los Corintios 5:1. Mire, hermano, la disciplina de la iglesia. Yo la aplico. Aquí no es que viene un hermanito a hacerse loco y a enamorar a las hermanas y a hacer de las suyas. No, yo le aplico la palabra. Hermano, eso no se va porque sí, olímpicamente, ¿no? Bien. De cierto se oye que hay entre vosotros que, bueno, y tal cual fornicación, ni aun se nombra entre los gentiles tanto que algunos tienen la mujer de qué. Bueno, usted sabe, hermano, que la persona anda mal, exhórtelo, que se arrepienta, pero no se contamine. No se contamine. ¿Qué dice la Escritura? Verso 11, despacio. Más bien os escribí que no juntéis
con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque. ¿Cuánta gente sabe usted que ha cometido errores en una iglesia y siguen siendo sus amigos? ¿Qué le dice Dios? ¿Que se junte con ese? No, no, hermano, no. ¿Cuántos supuestos pastores se han robado iglesias? Y luego cogen a los hermanos y los engañan, hablando basura, mentiras, y son ladrones, como dice aquí. Y luego engañan a los hermanos. ¿Cómo le va a ir a un hermano que fue engañado de un ladrón? ¿Qué bendición va a tener esa gente? Ninguna. Dios le prohíbe. ¿Ah? ¿Sabe cómo Dios califica a una persona de esas? Leamos el verso siguiente. Pues a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese qué. Oiga bien, un falso hermano para Dios es un pervertido y es el amigo de suyo. Quiten ese qué. Otra vez, lea despacio, estudie, escudriñe. El verso 11, despacio y duro. Más bien, no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque. Hermanos, si la gente estudiara la Escritura, cuando un perverso de eso sale de una iglesia, porque hay que echarlo, como dice el Señor, entonces, ¿va a hablar bien o va a hablar mal? La iglesia, para tener cuidado, lo sigue saludando como su hermano o lo desecha. ¿Qué dice la Escritura? Otra vez, a ver si entiende. Más bien os escribí que no juntéis. Entonces Dios lo desautoriza y le dice, no se junte con esa clase de gente. ¿Qué tiene que usted oír? A una persona que dio un mal testimonio, que se portó mal, que cayó en desgracia. El Señor dice, no se junte con esa clase de personas. No se junte. Vuelva a leerlo para que tenga vergüenza. Imagínense cómo será delicado que Dios tuvo que escribir eso para que nunca se nos olvide. Hermanos, todo lo que está en la Escritura es palabra de Dios. Y Él llama como una prioridad esto. ¿Por qué? La Biblia dice que si se escribieran todos los milagros que el Señor hizo en la tierra, no cabrían los libros sobre la tierra. Entonces, esta prioridad es para que los hermanos tengan cuidado. Mucho cuidado, que hay gente, hermanos, que ha dejado un mal testimonio, unos fornicarios, otros ávaros, que son los enemigos. Llega una siembra y empiezan a vituperar por la avaricia. Ellos nunca reconocen que Dios bendice a quién. Entonces son enemigos y blasfeman, vituperan por la misma avaricia. O idólatra, gente, hermano, que usted sabe que prefieren, Dios les da un trabajo y no honran a Dios con ese trabajo, sino todo lo contrario, aman más eso que la bendición, que al que se lo dio. Hermano, la gente está confundida. La gente no ha nacido, no tiene formación, no tiene experiencia, no tienen, hermano, dominio propio. Entonces le salen a uno con unos cuentos ahí demoníacos. Eso es delicado. No, hermanos. No les digo que una vez, la primera vez que Dios me trató a mí, fue cuando compré una propiedad.
con todo lo que tenía adentro, con todo. Y el día que le había recibir, pasó algo. Pues yo no tengo tiempo de ir a predicar a otros lugares. ¿Por qué no? Yo tengo que velar por lo que Dios me ha entregado. Cuidar, enseñar, disciplinar, corregir. Bueno, ese día me salió un hermano y me invita a predicar a su iglesia. Yo le dije, sí. Entonces me tocaba ir a recibir la finca o a predicar la fe. Yo escogí predicar la fe y dije, bueno, ¿qué me importa? Estaba predicando la fe y hubo una tormenta, pero impresionante. No me dejó salir. Entonces el día domingo, pues menos, yo nunca dejo un domingo de servir por hacer alguna cosa personal, jamás, nunca lo hago, ni lo haré. Entonces me fui el lunes. Cuando llegué, todos se habían llevado, todo. Entonces dije, bueno, Padre, gracias, tú me vas a dar todo nuevo. Todo nuevo. Entonces me fui al pueblo, empecé a comprar las ollas, empecé a comprar todo, pero con una felicidad, con alegría de que uno puede servirle a Dios por encima de las trampas del diablo. Yo dije, usted es una artimaña del diablo, pero a mí qué me importa. Si Dios me da la salud, que eso no la consigo con dinero. Si Dios le da la vida, que no la consigue usted con dinero, pues preserve, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde. Y si Él es el dueño del dinero y lo tiene en segundo plano, ¿por qué yo voy a ser idólatra? No puedo idolatrar. No puedo. ¿No? Dios tiene cosas mejores. Uno no sabe orar. Uno no sabe orar. Entonces los hermanos se enredan. Al comienzo del ministerio, yo servía en la iglesia y me tocaba salir a trabajar. Entonces yo vendía telas en esa época, tenía la fábrica. Entonces yo me ponía a orar en la madrugada, en la noche. Señor, hazme el mejor vendedor del mundo. Contratamos vendedores. Cogía yo mi maletín, mi mostrario, vendía miles de metros de tela. Porque uno con la bendición de Dios se siente feliz, pero uno con la ignorancia, con la codicia, con la avaricia, con la mente humana, ¿cómo lo mirará Dios? Sabiendo que usted debe ser espiritual, no carnal. ¿Cuándo va a aprender a depender de Dios? Nunca, nunca, nunca. Y en este camino es delicado. Hasta ahora, las experiencias, yo nunca he quedado sin voz, jamás. Si algo que me jactaba era que yo podía predicar campañas, ayunos, cultos y campañas, todo un día predicando y la voz nunca me falla. Nunca. Pero no es, parecen pollos cuando empiezan a cantar. Mucha unción, mucho poder. ¿No? El mismo diablo dice, le pasa a las señoras, ¿qué le pasa a las mujeres? No se comen una papa porque les sale una llanta. Entonces ya empiezan a coger mañas. Empiezan a coger esa. No puedo tomar nada frío por la garganta. No es el diablo que tiene ahí agarrado, echelo para afuera. ¿Cuál garganta ni que nada? Pero el que no entiende, anda en su carne y cree que es el barbero. No. No, hermano, falta unción, falta poder, falta caminar de la mano de Cristo, falta recorrer mucho camino. Sí, hermano. Inclínese y piense cómo maneja usted los problemas, las cosas de su vida. Si le da lugar al diablo, lo hace en su carne
o realmente Dios está con usted. Ahí es donde uno aprende, hermano. Claro. ¿Qué está haciendo usted? Piense, reflexione. ¿Qué está pasando con usted, hermano? Y si no, el enemigo lo saca, hermanos. Uy, ese es un encantador, pero de miedo. Sí, hermano. Eso es algo delicado. En una época, yo tenía animales de exposición. Y en una mundial, saqué un animal. Oiga, y como cosa terrible, vio al juez y se le a matarlo. Menos mal que el indio que lo manejaba, yo le grité, agárrese como pueda. Y el indio se le colgó y grítelo. Lo gritó y el animal se detuvo. Y perdimos el primer campeonato mundial. Perdió con eso. Yo entendí. Dije, Padre, eso no es lo mío. Dios me abrió los ojos. Y si no, a lo mejor, ya había dejado el pastorado y allá estaría con los animales. Claro, porque empiezan a coger fama del mundo. No, lo mío es lo de Dios. Y si me da la oportunidad, yo no lo voy a cambiar por nada, el diablo. Olvídense. Uno tiene que aprender a tener formación. Sí, yo sí entendí perfectamente eso. Dije, papá, es que tú no quieres. Luego, en otra mundial, saqué yo soy creador de caballos de finos de hace más de 40 años. Me fascinaba eso. Me fascinaba, ahora ya le perdí el amor a eso. Ese gusto que tenía. Tenía piezas llenas de trofeos. De todos. Entonces, ya íbamos para la mundial, el campeón mundial. Y llega el hombre y se mueve y se le paró un tricitico, ¡pum!, al tercer lugar. Entonces dije, tú no quieres que yo venga a estas cosas. Y a veces cuando lo mando, ay, pero yo no volví. Porque entendí que tengo que agradar a Dios. Pero el que no entiende, anda, hermanos, queriendo servir a Dios, pero en su carne. ¿Y en eso Dios se agrada? No, no se agrada. No se agrada. Sobre todo el Señor dice, vestidos. Usted está contento. Pero de pronto de un hechicero, puede un vecino y le hace una brujería y lo pone a andar en 4 partes, usted viene aquí, no se da cuenta. ¿Cuántos hermanos han perdido negocios, empresas? Los hechiceros le cogen una bronca y le hacen porquerías para que usted viva pobre. Pero si usted es entendido, ayuna, ora, busca de Dios, mi papá Dios lo pone por cabeza. Entonces, ¿qué somos? ¿Espirituales o carnales? Por eso Dios dice, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. ¿Sí? Porque hay cosas que usted no sabe, pero Dios quiere guardarlo. Pero como usted insiste, Dios lo suelta. Entonces, mire usted en cada decisión si está Dios o está su carne. ¿Qué dice? ¿Andar qué? Y no sacrificáis. Claro, porque Dios dice muy claramente que hay problemas, pero dentro de la iglesia hay gente muy espiritual. Buscar, hermanos, ¿de qué? De buen testimonio y qué más. ¿Y llenos de qué? Para que les encarguemos solamente para servir a las mesas. Hermanos, es muy delicado.
muy delicado, pero muy delicado, muy serio. Más cuando uno adquiere responsabilidades, tiene que tener discernimiento. ¿Qué nos conviene y qué no conviene? ¿Qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Y por eso dice, andad que el hombre de pecado fue ¿qué? Para no servir más a quién. Sí, hermanos, hay cosas que uno tiene que Dios lo cimente. El diablo quiere arrastrarlo a uno para luego desautorizarlo. Que usted va a echar fuera al diablo. Mentira al diablo. Si yo conozco quién es usted, de un tonto ahí que le hace el diablo cada vez que le da la gana. Por eso es que el Señor dice, no le podemos servir a dos señores. Por eso les digo, hay cosas delicadas. Por ejemplo, usted sabe que hay un falso, un mentiroso, que Dios tuvo que sacarlo. Dice, no se junte con esa persona, no se junte. El caso, ¿por qué hay que servirle a Dios? Sabiendo esto, que el hombre de pecado fue que... Entonces, para que no se preste más, ¿para quién? Para el pecado. De ahí es que los ayunos son una bendición, porque Dios lo prepara, que lo que usted nunca consiguió en su vida, Dios se lo dará a través del ayuno. El ayuno que yo escogí, ¿para qué es? ¿Qué hermano no es consciente que hay cosas que no ha podido dejar? Uno es consciente. Entonces yo le dije, le voy a dar el privilegio de que ayune y te voy a desatar. Que ayune y te voy a levantar. Que ayune. Entonces uno mira los ejemplos. ¿Cómo pudo Daniel salir del horno de fuego? Era un hombre de mucho ayuno y oración. El Señor Jesús, cuando el diablo le tentó, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y mire cómo Dios lo prepara a uno para enfrentar las cosas. Cómo Dios lo prepara a uno. Pero todavía el deseo humano puede más que el Espíritu. Entonces, ¿quién es mayor para usted? ¿Su carne o el Espíritu de Dios? ¿A quién hay que hacerle caso? ¿A la carne? No, hermano. No, más cuando uno ya sabe que ya Dios lo está sacando de ahí. Entonces uno ora, clama. Y Dios permite que a veces le toque a uno hasta pasar por muchas cosas para que valore que las cosas de Dios no se consiguen con sonrisas. Las cosas de Dios se consiguen agradando primeramente a Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso Dios nos pide, oiga, si a usted le falta sabiduría, pídala a Dios, que te va a dar en abundancia, pero no se le olvida todo lo que Dios le enseña. El afán de este mundo hunde las personas. El afán de este mundo hunde la gente. Todo me conviene, pero no todo edifica. Todo me conviene, pero no hago caso. Póngale cuidado a eso. El diablo usted le hace ver si esto, aquí está. Pero primero está Dios. Piense usted qué es el ayuno y venga con propósitos, como Dios lo ha dicho. Y verá que se rompen ligaduras, ataduras, maldiciones. El ayuno es para liberar del pecado, no para pedirle plata. Dios dice que es para romper las ataduras. Pero la gente hace todo lo contrario. Van y caen en pecado y después un ayunito pasa. Es un problema grave, delicado.
La Biblia acabamos de estudiar. Se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. ¿Y cuánta cantidad de mujeres, mamás solteras, hay en las iglesias? ¿En qué cayeron? ¿Qué cometieron? Ah, bueno. Pero ella dice, ay, menos mal que Dios me libró. ¿Y el muchachito dónde salió? ¿Por teléfono? ¿Por correo? Ahí está el fruto del pecado. Es tan delicado eso. Y uno lo ve la severidad de Dios con el rey David cuando cayó. ¿Qué pasó con el hijo? Se murió, hermano. Se murió. Y Dios, hermano, no lo dejó siendo el rey David que siguiera adelante. Natán fue y le dijo, mire usted, un hombre muy pudiente, un hombre esto, y uno que tiene una ovejita pues se la tragó. ¿Quién es ese? ¿Usted? Hermanos, manejemos la conciencia para que el enemigo no tome ventaja alguna en las decisiones que hay que tomar para agradar a Dios. Tienen que ser conforme a su palabra. Y si no, hermanos, usted pierde su tiempo. El ayuno es para romper pecados ocultos, mañas, resabios, costumbres. Y la gente lo coge, hermanos, ya en la parte humana. Cuando dice el ayuno que yo escogí, desatar ¿qué? Las ataduras de qué? Desatar ¿qué? Las ataduras de limpiar. Soltar las cargas. Eso indica que hay gente que, hermano, tiene tantos problemas que lo hunden, que solamente el ayuno los puede sacar a flote. Que hay situaciones, hermano, hay afrentas, hay cosas muy terribles, que la persona ha buscado por los medios, ha orado, hermano, ha ayunado aún, pero debe seguir hasta que el Señor quite esa afrenta del diablo, hasta que el Señor te dé la victoria. Pero usted ya sabe que Dios le va a dar la victoria. Pero como los paganos dicen que todo lo que no cuesta, hagamos lo que todo lo que no cuesta. En cambio aquí no, hermano, aquí hay que valorar. Claro. ¿Cuánto nos ha costado que Dios nos mantenga fieles? ¿Cuántas cosas hemos tenido que dejar? ¿Cuántos ataques del diablo hemos tenido que vencer? ¿Cuántas dificultades? Entonces eso no se puede olvidar nunca, hermano. Eso usted no lo puede olvidar nunca. Todos los momentos, el precio que hay que pagar para adquirir las cosas, no es que el enemigo te emocione y usted se le olvidó que es cristiano. Hermanos, tengamos cuidado. Todo tiene un precio. Incline su rostro. Que donde usted aprenda a hacer ese ayuno y se ponga su vida para que Dios te liberte, hermanos. Usted, teniendo dominio en lo espiritual, lo humano, nada. Usted lo sabe. Sí, hermano. Usted lo sabe perfectamente. Uno lo sabe perfectamente. Que no puede cambiar uno la gloria de Dios por ningún demonio. Así tenga la apariencia, lo que sea, hermano. ¿Qué tal un carro sin frenos? ¿Qué tal un cristiano sin discernimiento? Hermano, se estrella. Se va en narices en todo lo que haga. Incline su rostro, hermano. Diga, yo aprendí a ayunar. Dios me regala el ayuno para hacerme libre, para bendecirme, para romper maldiciones. Señor, lo voy a hacer ahora. Porque tengo esta atadura, tengo este problema, tengo esta inmadurez.
¿Qué vicios tiene todavía, hermano? ¿Qué inmadurez hay? Piensa, hermano. Pero hagamos las cosas como Dios le agrada, porque si no, hermano, el ayuno y el ayuno y el ayuno. Pero hay que saber hacer el ayuno. Ser conscientes qué nos trae un ayuno. ¿Por qué hago el ayuno? ¿Para qué? ¿Y cuál es la enseñanza que Dios me ha dado para yo hacer un verdadero ayuno? A su nombre. Entonces, reflexione. Y verá que ahora vamos a ayunar con un propósito firme, fiel, genuino, verdadero, y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria. Porque sabemos a su nombre. ¿Sí? Sabemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Y si no, hermanos, imagínense. Yo solamente de pensar que dejar yo de buscar a Dios y meterme para que yo digo, Señor, solamente con solo pensar me da miedo. Por eso me detengo. Y si no, hermanos, si actúa uno irresponsablemente, póngase de pie, levante sus manos y vamos a aprender a hacer ayunos, pero que nos traigan una bendición gigante. ¿Cuántos son conscientes? ¿Cuántos tienen ataduras? Todavía. Entonces levántese más y dígale, papá Dios, gracias porque tú me enseñaste que tienes para mí una gran bendición, que tienes para mí una poderosa bendición y que el ayuno que yo escogí, Señor, es para la gloria de tu nombre. Señor, que el ayuno me trae una bendición poderosa, pero yo tengo que decirte la verdad. Venir a quebrantarme, a humillarme delante de ti. Porque si no, usted nunca va a crecer, nunca va a ser victorioso. Y a mí no tiene que echarme la culpa, porque Dios me enseña para enseñar. Dios me enseña para enseñar. Dios me enseña para enseñar. Dios me enseña para enseñar a otros. A su nombre. A su nombre. Entonces, las cosas de Dios es para vagabundos o para gente seria. Entonces, usted es serio para con Dios, levante sus manos y dígale, papá, gracias por esa llave de bendición que me acabas de dar. Ahora sí voy a ser un triunfador, vencedor, victorioso. Porque tú me has enseñado a que toda maldición me voy a quebrantar delante de ti, Señor. A suplicarte, no te puedo mentir, no me puedo engañar. Señor, dígnate darme la sabiduría. Dígnate darme la sabiduría. Dígnate darme el entendimiento para yo poder saber qué es el ayuno, que es la oración del justo. Porque, hermanos, hoy es un día de oración, 6 de la tarde. Hermanos, imagínense que nos pone el ejemplo de Elías, que oró fervientemente que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. El que entiende que es la oración, hermano, 2 cosas grandes que Dios nos dejó, el ayuno y la oración. Cuando lo entendamos, hermano, su vida va a cambiar al 1000 por 1. Usted si quiere agradar a Dios, entonces nos vamos a someter en obediencia, no es más. Vamos a ser obedientes y verá cómo las cosas van a cambiar. Amén. Entonces levante sus manos y dígale a Dios cómo va a ser su vida de hoy en adelante. Para que usted entienda cómo es que tenemos que ser, qué es lo que hay que hacer y vamos a cumplir. Y verás que muchos que entiendan qué es el ayuno, ay Señor, vamos a encontrar, hermano, muchos testimonios de gente que ayunó, oró, para que Dios lo libre de la tentación, el ayuno y la oración. Ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué?
¿Lleno de qué? Oh Señor, guárdanos, Jehová. A su nombre. A su nombre. Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Estamos dispuestos? Vamos a cumplir. Porque eso es lo más importante. Si no, usted le promete a Dios cosas y después es un solemne mentiroso. El diablo llega y lo jala y sale con disculpas. No, hermano. ¿Será que usted puede engañar a Dios? ¿Se puede burlar de Él? No, hermano. Si algo que nunca se le olvide es que Dios no puede ser ¿qué? Entonces vamos a coger respeto y seriedad. Tomamos una decisión, vamos a cumplir. Así el diablo para en la cabeza. Así venga la tentación, porque es lo más lógico. Es lo más lógico. Lo más lógico es que usted se promete algo y el diablo va a decir, voy a probarlo a ver si ese le dice de corazón o de labios. Y si usted lo dice de labios, se fregó. Nunca va a cumplir. Si lo dice de corazón, usted se va a esforzar porque usted sabe que a Dios no le puede mentir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que Dios lo bendiga. Hora de edificar desde la Iglesia del Millón de Almas.